predicar en todo el mundo, significa que nadie, absolutamente nadie, va a tener excusa. Es que yo no vi. Tenemos la tecnología. Hasta los lugares más recónditos de la tierra ha llegado la tecnología. Amén. El más pobre, el más miserable, hasta el más vago de todos los vagos del mundo, tiene celular. Sí, así es. Aunque nunca haya trabajado, tiene un celular de última generación y tiene todos los servicios. Aunque no tenga internet, va y se para al pie donde hay internet y le roba la señal. O sea que no me venga con cuentos Sí, es verdad. de que no, que es que yo no sabía. Síganme. Una de las características que existe hoy gracias a que se está incrementando el conocimiento es que con la tecnología del internet, páginas web pueden ser vistas en todo el mundo de forma instantánea y gratis. Permítame. Cualquier predicador, hasta el más sencillo y humilde y pobre como yo, tiene su página de internet. Sí, pues. ¿Sí o no? Amén. Hasta el vago más vago, hasta el delincuente más profesional, hasta el delincuente más ordinario, tiene su página de internet. Sí. Lo que ha permitido, gracias al eterno Dios, que podamos visitar hermanos de 166 países que puedan aprender del Evangelio. Permítame. Hermano, es que donde yo vivo, allá no llega la señal, pero la del celular sí le llega. ¿O estoy equivocado? Allá no se le acaba la pila ni la señal. Hoy en día todos los celulares tienen señal. La señal ya no llega por una antenita que ponen allá en la montaña. La señal es satelital. Y el satélite no está parado en una montaña. Así es. Está en el cosmos. Sigue, hermano. Y tener la buena noticia de salvación. En generaciones anteriores no era posible hacerse. Las generaciones... En generaciones anteriores no era posible hacerse. No, sí, las generaciones anteriores dependían del trabajo de los misioneros para esta encomienda. Las generaciones, escuche bien, las generaciones anteriores dependían del trabajo misionero. Habían hombres, iglesias pequeñas en las montañas donde esperaban a un hombre que caminaba 7 horas, 4 o 5 horas para llevar un mensaje de 3 horas y después regresarse otras 7 horas caminando, porque no había internet. Solamente habían misioneros, hombres que amaban verdaderamente la obra de Dios. Vuelvo a repetir esto, las generaciones anteriores dependían del trabajo misionero de hombres que tenían esa pasión grandísima para llevar el trabajo a las misiones que habían en las montañas, todo eso. Sí, hermano. Pero hoy en día, múltiples ministerios cristianos pueden llegar hasta el último rincón del planeta con el mensaje de las Escrituras, lo que da cumplimiento a esta profecía. Permítame. Es lamentable, me duele enormemente el corazón al decirles esto. Que usted diga, es que a mí nadie me ha hablado del Evangelio. El Evangelio, el Señor dice que si nosotros, como atalayas de Jesucristo, no hablamos, las piedras hablarán. Hasta el más bruto, el más ignorante, conoce el Evangelio. Total de que no me venga con estas chiquilladas, por favor. Amén. Pero hoy en día, múltiples ministerios cristianos pueden llegar hasta el último rincón del planeta con el mensaje de las Escrituras, lo que da cumplimiento a esta profecía. Ok, leamos. Mateo 24:14. Y este evangelio, a ver.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Permítame, esto es una exclamación de tristeza, de dolor del mismo Dios eterno. Y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio de todos. Y después vendrá el fin. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos redimiendo el tiempo. Estamos tratando de detener el tiempo para que otros lleguen a los pies de Jesucristo. Amén. Eso es lo que estamos tratando de detener el tiempo, para que no avance el tiempo, para que otros puedan alcanzarnos y ser salvos también. Sí. Sacrificios de Caín y Abel. Además, la palabra de Dios está disponible como nunca antes y lo ha estado para generaciones anteriores. Una Biblia costaba el equivalente al salario de un año completo de un ministro. Escuche bien esto. Una Biblia costaba el equivalente al salario de un año de un ministro. Un ministro tenía que trabajar un año para poder comprarse su Biblia. Hoy en día la regalan por cajas. Amén. Dígame, ¿cuál es la excusa? Es que me caen gordos los cristianos. No diga eso, hermano. Que en su familia, si usted tiene 20 o 30 personas de familia, uno de ustedes es cristiano. Sí, hermano. Por lo que estaba fuera del alcance de las personas. Hoy podemos tener las Biblias en diferentes versiones, incluso en nuestros teléfonos celulares o tabletas, en diferentes traducciones. Y es gratis. Además, ahora tenemos herramientas que nos permiten entender las escrituras en los idiomas originales, en hebreo, arameo, en griego, aunque no hablemos esos idiomas, y de forma gratuita. Hoy en día hay Biblias traducidas a cientos de idiomas y que ha hecho a la Biblia ser el libro más vendido a nivel mundial. Permítame. La Biblia, la gente puede blasfemar, puede decir todo lo que quiera de las Sagradas Escrituras. En Inglaterra, Tyndale tradujo la Biblia en una de las imprentas de Gutenberg. Este hombre la tradujo. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo mataron, lo quemaron, junto con todas las Biblias. ¿Se acabó la Biblia? No. Es el libro más vendido en todo el mundo. No es el bestseller tampoco. Es el libro por excelencia. Contiene el poder de la misericordia y del juicio del Eterno sobre la humanidad. Son dos cosas, la misericordia y el juicio del Eterno. O somos de Cristo o estamos en contra de Cristo. Amén. Porque cuando digo somos, es porque Él pagó por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Y si no lo somos, estamos negando el sacrificio de la cruz de Cristo. Síganme. Tenemos diferentes traducciones y versiones, como las de estudio. Todo esto es parte del cumplimiento de esta profecía y nos hace pensar que formamos parte de la última generación. La conducta de los hombres en los últimos días. Analicemos esto. Sigan. Lamentablemente, aún y con toda esta abundancia de información y alimento espiritual de la palabra del Señor, esto no nos garantiza que la gente vaya a poner su fe en Jesucristo. Al contrario, el apóstol Pablo nos da una profecía acerca del comportamiento de la humanidad en los últimos días. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:1. También debes
saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos difíciles, siga. Pablo utiliza estas palabras para describir lo difícil que van a ser los últimos días, y son los que estamos viviendo. Esta es la misma palabra utilizada en Mateo 8, 28 y 29. ¿Qué dice? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Por lo que vemos. ¿Ya? Sí, por lo que Para vemos. describir a los dos endemoniados gadarenos, quienes eran violentos en extremo, por lo que podemos deducir que van a haber influencias demoníacas al final de los tiempos, y será evidente de diferentes formas en el comportamiento de los hombres, como nos explica Pablo. Segunda de Timoteo 3:2, aquí lo leo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Oiga, amadores de sí mismos, y se van a idolatrar ellos mismos. Usted se puede dar cuenta hoy en día. El hombre se para al espejo y está peor que las mujeres. Solo le falta desmaquillarse. Hermano, esta es una de las pasiones desordenadas de la última generación. Sí, hermano. Dice, amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Síguele, hermano. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Una muestra. Una muestra de que los hombres son amadores de sí mismos. Este es el fenómeno mundial de tomarse fotografías a sí mismos constantemente, las llamadas selfies, que muestra el egocentrismo de nuestra generación. Oiga, el egocentrismo, Sí, es verdad. el amarse, es que yo Así me quiero mismo. mucho. Es que si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Exacto, así dice la gente. Que muestra Dice que muestra el egocentrismo de nuestra generación, como hemos visto, el problema del amor a sí mismo y el egocentrismo por esta razón, el satanismo ha proliferado en las últimas décadas, porque todo gira alrededor del yo de la persona. En el satanismo, el día más importante del año es el cumpleaños de la persona. Permítame. En el satanismo, el día más importante del año es el cumpleaños de la persona. Ok, Vamos a leer. dígame una cosa. No voy en contra de que se le celebre el cumpleaños a una persona. Pero en el satanismo, la relevancia está en el cumpleaños, no en aquel que le dio un año más de vida. Amén. He ahí la diferencia. Okay. Nosotros celebramos porque el Señor nos dio un año más de vida. Amén. ¿Para qué nos regala el Señor un año más de vida? ¿Para vivirla y pasarla sabroso? No, es para darle la gloria a aquel, porque Él es el dueño
de nuestros días. Amén. Aleluya. Siga, hermano. Ellos mantienen las doctrinas de haz lo que quieras, fomentando el egocentrismo, la soberbia, el buscar su bienestar propio, que todos sus deseos les sean cumplidos, y la blasfemia hacia el Creador. Esta blasfemia hacia el Creador la podemos traducir ignorando a su Creador. Estamos ignorando a Dios. Le estamos dando el auge al evento, pero nunca al Creador, nunca al dador de la vida. Otro componente en nuestra generación materialista es la avaricia y el amor al dinero, lo cual es la raíz de todos los males. Veamos. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se tornaron con muchos dolores. Y se turbaron, se torturaron. o se torturaron, perdón, con muchos dolores. Siga. Nuestra sociedad busca llenar el vacío espiritual que tiene a través del poder adquisitivo. Ok. Nuestra sociedad procura llenar ese vacío que tenemos. Ustedes tienen todo lo que quieren, compran todo lo que quieren, para eso trabajan, pero sus corazones están vacíos, vueltos pedazos, no tienen amor, no tienen paz en el corazón. ¿Por qué? No importa que tengan lo que quieran, el carro que quieran, los muebles que quieran, pero su corazón está vacío, está deshecho. No hay amor, no hay ternura, no hay valores, ni espirituales, mucho menos humanos. Amén. Síganme. Comprando cosas en forma insaciable y convulsiva. Así las personas viven endeudadas, enclavizadas a los pagos de sus deudas. La ilusión de la riqueza terrenal. Proverbios 22:7. Fija. Proverbios 22:7. Dice que el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Otra característica revelante que nos dice Pablo es que la gente va a ser desobedientes a los padres. Hemos notado un fenómeno que muchos jóvenes buscan salirse de vivir del lugar de sus padres a una edad temprana para vivir con otros jóvenes que piensan como ellos. Probablemente lo hacen para que nadie les imponga reglas o para que sus padres no se den cuenta de su mal comportamiento. Por ejemplo, si se drogan, los padres no se enteran al no vivir con ellos. Los programas de la televisión actuales enseñan a esta generación a que hagan eso y ejercen una presión social a llamarlos perdedores, a quienes aún siguen viviendo con sus padres. Permítame. El hecho de que una persona viva con sus padres, para la gente, para la sociedad moderna, es ridículo, son perdedores, no pueden vivir solos porque no tienen valores, aparentemente, pero la persona que vive, los hijos que viven con sus padres, hay dos tipos de hijos que viven con sus padres. Unos porque son verdaderamente sumisos, porque aman a sus padres, porque reconocen el valor de sus padres en sus vidas. Y otros que no quieren trabajar ni hacer absolutamente nada, sino que tienen a sus padres, los tienen como esclavos, trabajando para ellos, mientras ellos son títeres del diablo, instrumentos de Satanás, no trabajan, solamente consumen y consumen y consumen y acaban con sus familias. Sigamos. Esto es a diferencia de generaciones anteriores, en donde las personas se mudaban de casa al casarse, tal como Dios lo designó. En Génesis 2:24,
tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Hoy vemos una mayor desintegración de la familia, reflejo de que las parejas viven en unión libre, van de un divorcio al que sigue. Se ha aprobado el matrimonio homosexual, de donde proviene una enorme falta de respeto ya existente. Faltas de respeto a los padres de familia con el movimiento feminista, etc. Continuamos con más características del hombre de la última generación. Segunda de Timoteo 3, versículos 3 y 4. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y como podemos ver, estas características son peores. Ahora Pablo nos describe que los hombres desarrollarán un afecto que no es natural, porque usa palabras que describen un corazón duro, antisocial, sin amor, que puede incluir hasta la depravación sexual, como es el caso de la homosexualidad, que en los últimos 30 años ya no se oculta en el closet. Como en generaciones anteriores, se muestra abiertamente y con orgullo, de forma desenfrenada, y hoy en día la cultura lo considera como algo normal. Permítame. Cuando aparecen todos estos movimientos feministas, lésbicos y homosexuales, ellos creen haber adquirido ciertos derechos, pero lo que ellos ignoran totalmente es que están deshaciendo los principios más nobles de la humanidad, que es el respeto a los sexos. Una mujer, usted va a los gimnasios y encuentra a la mujer levantando 50, 60 y 80 libras. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, no está en sus músculos, está aquí. ¿Por qué? Porque se cree hombre. Y el otro camina como vieja, como mujer, siendo un hombre. Estamos yendo en contra del orden natural establecido por Dios. Dios no creó sino solamente dos sexos, el masculino y el femenino. El resto es pura terapia de la nueva era. Sigamos. Llevando a la humanidad a una iniquidad completa. Y cualquiera que hable de lo establecido por Dios es atacado, al punto que nuestra sociedad odia al que hace lo que es bueno de acuerdo a la instrucción de Dios. Romanos 1:24 dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en su propia lujuria. Sus principios sanos, leales, que traían de sus casas, de sus hogares, que habían sido iniciados en la casa del Señor, esto lo borraron ellos, lo deshicieron, pisotearon los derechos, pisotearon los principios poderosos de la familia, que vienen de las Sagradas Escrituras. El Señor creó a Adán y a Eva. No creó tres sexos, solamente dos, masculino y femenino. Es más, el Señor formó, no hizo, formó a Eva, la formó, a Adán lo formó del polvo de la tierra.
del polvo de la tierra. Lo que significa que cuando tú y yo morimos, vamos a regresar al polvo. Somos polvo, hermano. Por favor, no seamos ilusos. Somos polvo. Por más que usted adorne este tabernáculo terrestre, usted no puede añadir un codo a su estatura. Por más que se ponga tacones, zanco, lo que usted quiera. No puede hacer más de lo que usted puede ser. Sigue, hermano. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si vemos cómo vivían las gentes generaciones pasadas, vemos que vivían trabajando durante todo el día solo para poder proveer para sus necesidades básicas. Tienen los desarrollos de la industria, la tecnología, la producción masiva en serie. Ahora podemos tener mucho más tiempo libre. Permítame, ojo. Cuando viene el desarrollo tecnológico, el hombre entra en un proceso, en una etapa donde ya no tiene que trabajar tanto. ¿Sabe por qué? Porque es la máquina que trabaja por él. Entonces, por ende, yo voy a tener mucho más tiempo, voy a tener más reservadas mis energías y voy a tener un tiempo mucho más para mi propio descanso. Pero mira lo que sucede, siga. Algo que en el pasado solo era un sueño o estaba reservado solo para la gente rica. Y estas condiciones en la actualidad desarrollaron en la gente lo que Pablo llama los amadores de los placeres. Actualmente, la sociedad invierte billones de dólares en entretenimiento y placer y están en constante búsqueda de la última novedad que los entretenga, para no pensar en el vacío espiritual que solo puede ser llenado por Jesucristo. Ok, bien. Si usted se da cuenta, pasamos de la bestia al burro, al caballo, al camello, a la carreta, a los carritos que se ponían aquí, llevaba usted el agua aquí, y con un palito largo y con dos rueditas allá adelante. Así cargábamos el agua, hace 80, 70 o 90 años atrás. Hoy tenemos carros eléctricos, tenemos carros que vuelan, técnicamente vuelan. Tenemos tiempo de sobra, no sabemos qué hacer con el tiempo. Hay un ocio tan terrible que usted se acuesta a descansar y se cansa de estar descansando. Amén. ¿No le ha pasado a usted, Sí. hermana? Usted que me está escuchando, ¿no le ha pasado? Usted se acuesta a descansar y se cansa de descansar tanto. Y se levanta porque está cansada de descansar. Sigue, hermano. Por esta razón, vemos que con la situación del COVID-19, las personas recurrieron a ver muchas más horas en Netflix y en YouTube. Se incrementó el consumo del alcohol y el uso de drogas como la marihuana, entre otras drogas. Todo esto para combatir el aburrimiento. Antídotos para el aburrimiento. La televisión, las películas. El alcohol. Y no solamente acompañados, muchas veces solos, acompañados de una buena dosis de sexualismo, de pornografía, de películas terribles que incitan al odio, a la amargura, a la tristeza y a la destrucción. Hermanos, eso está pasando hoy en día. Usted puede tener un televisor así delgadito, así. De igual forma está su corazón, así, vuelto a pedazos. Porque no hay pasión, no hay dolor. Está lleno de amargura, lleno de tristeza, vacío, lleno
lleno y ausente de la presencia dulce del Eterno. Hermanos, tenemos todo lo que queremos. ¿No se ha preguntado usted por qué tienes todo lo que quieres? Porque ese poder adquisitivo, ¿de dónde viene? Dios, en su permisiva voluntad, le permite al hombre ir, hacer, adquirir lo que quiere, pero nunca consultan con su hacedor: ¿por qué me das esto, Señor? ¿O para qué me das esto? Síganme. Esta generación, al tener más tiempo libre que las generaciones anteriores, en lugar de tener un aumento en la productividad, hay un aumento en la búsqueda de placeres. Por el cumplimiento de esta profecía pensamos también que somos la última generación. Escucha, repita eso, hermano. Por el Escuche bien. cumplimiento de esta profecía pensamos también que Es somos la cumplimiento. última El generación. cumplimiento de la última generación. Proverbios 21, 17. El que ama los placeres se empobrecerá, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Ezequiel 16, 49. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, para Pan de sobra. pan de sobra y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido, del necesitado. del necesitado. La nación de Israel. Las profecías del final de los tiempos. Tenemos la creación de la nación de Israel, la cual había desaparecido del mapa por más de 1800 Escuche años. bien. La nación de Israel es uno de los eventos más poderosos sobre la faz de la tierra. Una nación que desapareció por 1800 años. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, estuvo en el anonimato otros 400 años, que se le llamó oscurantismo. Hermanos, por favor. Israel está emergiendo de lo profundo de la tierra. Es la vara del olivo real, que es Jesucristo. Sígueme. Veamos las profecías de las Sagradas Escrituras. Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. La moderna nación de Israel fue creada el 14 de mayo de 1948 y más tarde, en 1967, los judíos tomaron el control de Jerusalén. Permítame explicar esto. En 1967, la nación de Israel tuvo una guerra con 6 países árabes. Así. 6 países árabes. Amén. Todos los países que los rodean a ellos. Siria, Líbano, Jordania. Siria, Líbano, Jordania. Ahí no estaba Gaza, nada de eso, eso no existe. Irán. Irán, siga. ¿Y qué pasó con ello? Pero- Estos hombres, permítame, Sí. del 48 al 67 tenemos 19 años. Era una nación con 19 años de vida y se enfrentó a 6, en 6 días se enfrentó a 6 países diferentes y los venció. Ese es el poder de Dios. Ese Dios con nosotros. Ese Dios por nosotros, y ese es nuestro Dios, el eterno, el poderoso. Amén. Aleluya.
Pero ¿por qué es tan importante que exista Israel para el cumplimiento de las profecías de los últimos días? Primero, porque Jesús nos dijo que la señal para saber que su segunda venida está cerca es que monitorearemos a la higuera, que es la representación de la nación de Israel. O sea, la higuera cuando florece es Israel cuando crece. Amén. 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 Siga. Oseas 9:10 ¿Qué dice? y luego Jeremías 24. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Jeremías 24. Jeremías 24. No, vamos a Lucas. Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 a 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Marcos 11. Marcos 11, 12 al 21. Cuando dice que la higuera estuvo seca por 1800 años, ¿qué pasó con la higuera? Ya lo explicamos, pero quiero saber si captamos el mensaje. La higuera estuvo seca por 1800 años. Yo quiero que uno de ustedes me diga qué pasó con esa higuera. Ya lo expliqué, pero quiero saber la recepción, quiero saber si verdaderamente podemos manejar diferentes tópicos simultáneamente. ¿Qué pasó? Pues nace en 1948, surge, ¿no? O sea, Estuvo desaparecida, Ajá, pero desapareció, fue raída de la tierra Pero sí. por 1800 años. Ajá. Pero la higuera es una planta. Y esa planta es Israel. Amén. Esa higuera está dando fruto. Ajá. Acuérdese que el Señor maldijo la higuera. ¿Sí se acuerda? Sí, Y nunca jamás volvió a dar fruto. Siga. 1800 años. La higuera estuvo seca por 1800 años, pero en 1948 vimos la restauración de la higuera cuando renació una rama tierna que empezó a echar hojas. No leímos a Marcos. Después Está nos- bien. Pensamos que esta profecía marca la generación que estará presente para ser testigo de las señales. Pensamos, repítame eso, hermano, por favor. Pensamos que esta profecía marca a la generación A la generación que estará presente hoy. para ser testigo de las señales del final de los tiempos. O sea que la higuera es el bastión poderoso, es una guía para nosotros. Que el renacimiento de la higuera es porque el Señor viene ya. Es porque la higuera es Israel y el verano es el Señor. El verano está cerca. Cuando la higuera empieza a reverdecer, cuando la higuera nace, es porque el verano está cerca. Amén. Amén. Y el verano es el Señor. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca.
Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca. Ese Él con mayúscula, ¿qué El significa para Señor usted? Jesús. Él es el Señor. Amén. Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Aleluya. Mateo 24, 32 a 34. Leámoslo, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Adicionalmente, para que el anticristo pueda detener los sacrificios diarios en Jerusalén, Daniel 9:27, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las De las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los judíos, los judíos primero tienen que construir un altar e iniciar los sacrificios diarios, y tal vez hasta construir el tercer templo en Jerusalén. Pero esto no era posible para generaciones anteriores, porque Jerusalén estuvo bajo el control de los romanos, los árabes, los cruzados, los otomanos son los griegos. y los británicos. Y ninguno de estos grupos harían sacrificios para nuestro Señor, por lo que las profecías del final de los tiempos solo podían llevarse a cabo a partir de los últimos 50 años, después de que Jerusalén ha estado bajo el control de los judíos. Pero no fue sino hasta los últimos 30 años que grupos de judíos han empezado a fomentar la idea de la construcción del tercer templo, porque antes los judíos no estaban interesados en un proyecto como este. Hoy tiene eco la idea y resuena fuertemente entre la comunidad judía en Jerusalén, y uno de los más importantes promotores es una organización ubicada en Jerusalén llamada Instituto del Templo, en hebreo Mahon Amikadash, quienes después de años de recolectar fondos han hecho todos los artefactos y utensilios para el templo, según las especificaciones bíblicas utilizadas en los tiempos de Moisés, así como instrumentos musicales para los levíticos, los trajes. Permítame. Yo sé que aparentemente esto no tiene mucha relevancia, pero sí la tiene. Porque esto es lo que están haciendo los judíos hoy en día. Estos son los requerimientos del tercer templo. Siga leyendo después de Moisés, hermano. Así como instrumentos musicales para los levíticos, los trajes para los sacerdotes, incluso están entrenando a los sacerdotes para que lleven a cabo sus labores en el templo. Y el año pasado anunciaron que en uno de sus establos tienen a una novilla roja, La vaca roja. que es uno de los requisitos para producir el agua para la purificación de la impureza. Números 19 del 1 al 10. No lo vamos a leer. Y que se utilizaría para purificar el tercer templo. Esto que viene, lo que viene ahorita, es para ponerle a uno los pelos de punta, ¿ok? Sigue, hermano. Incluso se dice que ya tienen los planos y hasta las rocas del templo preconstruido. Ahí.
Incluso tienen las rocas del templo preconstruido. Esto significa que el templo solamente hay que ensamblarlo. Es como tenemos las paredes de esta casa, tenemos el techo, tenemos todo eso. Lo único que hacemos es traer las paredes, poner una aquí. Ya no es como antes, que con ladrillo y que con la arena y con el cemento, nada de eso. Se trae, se pone y eso es todo, hermano. Todo es prefabricado, preconstruido. Siga. Para que tan pronto se les permita, pueden ensamblar el templo inmediatamente. Esto es algo que solamente en los últimos años hemos podido presenciar y que no existía en las generaciones anteriores. Esto ciertamente pavimenta el camino para el cumplimiento de la profecía en el libro de Daniel. De la semana 70 cuando el Señor venga. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Este año se celebró el 72 aniversario de la creación de la nación de Israel. Ok, permítame. Dice la palabra del Señor que después de que la nación de Israel sea constituida, la vida del hombre son 70 años. En los mayores, 80, en los más robustos. Ok. De 1948 al 70 y 70 más, 2018, ¿sí o no? 48 más 70 son 18. Ok, bien. Pero dice que en los más robustos, 80. Entonces 18 más 20, 38. Pero ya se pasó el límite de que el Señor viniera. O sea que estamos viviendo un tiempo de prórroga. Significa que el Señor puede venir en cualquier momento. Leamos. Este año se celebró el 72 aniversario de la creación de la nación de Israel. Y durante este tiempo hemos visto cómo se ha desarrollado Sion, Sion es Israel. con el retorno del pueblo del Señor a la tierra. Hoy hay casi 300 congregaciones mesiánicas en Israel que creen que Jesús, Yeshua en hebreo, es el Mesías. Permítame. Nunca. ¿Por qué? Explíquenme ustedes esto. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Porque no creían que Él era el Mesías. Porque no creían que era el Mesías. ¿Qué hicieron los judíos y los romanos? Cuando Poncio Pilato pidió que dejaran salir un preso en las fiestas, ¿a quién pidieron ellos? A Barrabás. A Barrabás. Hermanos, ahora lea otra vez, hermano, por favor. Este año se celebró el 72 aniversario de la creación de la nación de Israel. Y durante este tiempo hemos visto cómo se ha desarrollado ¿cómo ha Sion, crecido Sion, el pueblo de Dios? con el retorno del pueblo del Señor a la tierra. Hoy hay casi 300 congregaciones mesiánicas. Oiga, 300 congregaciones mesiánicas que han reconocido al Eterno como el Dios de su salvación, hermanos, por favor. O sea, que está habiendo un despertar tan terrible en el propio Israel, hermano. Aleluya. En Israel que creen que Jesús, Yeshua en hebreo, es el Mesías, pese al secularismo muy prevalente en esta nación. Y si como vimos en el artículo anterior, consideramos que una generación es entre 70 y 80 años, esto nos hace pensar que no solo seamos la última generación, sino que la segunda venida de Jesucristo puede estar
muy cerca. Así ha dicho el Señor. Isaías 56:1. Guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación, Yeshua, está próxima a venir, y mi justicia pronta a ser revelada. Romanos 13:11. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La profecía de que Israel producirá vino otra vez. Oiga, Otra- esta es una profecía. Otra profecía más que ha tenido cumplimiento es que el pueblo de Israel cultivaría viñedos y produciría vino una vez que estuvieran de regreso en la tierra. Amos 9, 14 y 15. Haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos reconstruirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas. Plantarán viñas. Oiga, estos son profecías, hermano. Sí, amén. Ellos, mire, ellos reconstruirán las ciudades destruidas y cultivarán ¿qué? Viñas. Viñedos, hermanos. Ellos reconstruirán las ciudades destruidas y cultivarán viñedos, porque ellos han sido por excelencia eso. Siga, hermano. Plantarán viñas y de ellas beberán el vino, y plantarán huertos y de ellos comerán su fruto. Yo los plantaré sobre su tierra. Oiga, escuche bien, hermano, por favor. Es que estas son las palabras que logran, que causan un impacto poderosísimo en nuestras vidas. Yo, cuando él dice yo, mira lo que dice ahí. Yo los plantaré sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ella. Pues yo, Pues yo se la di en posesión. Palabra del Señor eterno Dios. hermanos, no tenemos necesidad de tanta teología, hermanos. Solamente los hechos nos vienen hablando de una manera paulatina y progresiva que el Señor está a las puertas para levantar su iglesia. Síganme. Durante los más de 1000 años de ocupación musulmana de Palestina, la producción de vino estuvo prohibida por causa del Islam. Pero cuando se formó la nación de Israel, muchas personas se dedicaron a la vitivinicultura. Pero tomemos en cuenta que el producir vino requiere una inversión a largo plazo. Primero porque se requieren de 4 a 5 años para que se puedan cosechar las uvas de acuerdo a lo establecido en las Escrituras. Después, Permítame. No está diciendo lo que necesita para cultivar. Esta es una figura de Israel. Dios les permitió a ellos tener esta libertad de volver a ser vitivinícolas. Pero este proceso llevará de 4 a 5 años. Es la maduración y es el proceso, pero es el crecimiento de Israel a la vez. Siga, hermano. así después se requieren otros años adicionales para que el vino fermente. Pero con todo esto, hoy hay 5 regiones principales en donde se cultivan las uvas en Israel. En el 2018 las exportaciones de vino exportaciones de vino de Israel fueron de más de $50 millones. Permítame. No se le presta tanta atención al dinero. Lo que se trata de poner en relevancia es que Dios con ustedes y conmigo, Él puede hacer lo que quiera. Puede hacer cosas majestuosas. Amén. Puede hacer cosas sorprendentes que a los hombres, a los científicos, a los expertos, a los grandes cerebros van a desconcertar. A lo vil y a lo menospreciado vino el Señor. Sí, así es.
a ustedes y a mí. Amén. Así es. Un pueblo que no era pueblo. Sí. Que es ahí donde yo me paro y digo, Señor, pero ¿quién era yo? Nosotros que éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra tristeza, nuestra pobreza, Amén. y nos hizo hijos suyos. Amén. Aleluya. Fuimos estas ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo real que es Jesucristo. Amén. ¿Usted cree que no hay motivo para ser feliz? Amén. Gloria a Dios. Siga. Gloria a Dios. En ese mismo año había 70 productores comerciales de vino y más de 250 productores boutique. La profecía de la creación, en nuestro artículo Génesis 6.3, la creación y su significado profético. Vimos que la historia de la humanidad comprende un periodo de 7,000 años, en donde cada milenio es representado por uno de los 7 días de la creación. Y si los últimos 1,000 años corresponden al milenio donde Jesús... Léame esto otra vez, por favor, porque le voy a hacer preguntas, porque quiero saber hasta dónde tiene usted la capacidad de separar cada uno de estos eventos. Léalo otra vez, por favor. La profecía de la creación, Sí. en nuestro artículo Génesis 6.3, la creación y su significado profético. Vimos que la historia de la humanidad comprende un periodo de 7,000 años, en donde cada milenio es representado por Cada uno, milenio, o sea, cada 1,000 años. cada 1,000 años es representado por uno de los 7 días de la creación. Y si los últimos 1,000 años corresponden al milenio donde Jesús va a reinar en la tierra, representando al Shabbat, Ok, el séptimo día. permítame. Dice, y si los últimos 1,000 años corresponden al milenio donde Jesús va a reinar en la tierra representando al Shabbat o séptimo día, ¿qué significa esto para ustedes? Con libertad, dígame, porque para eso estamos aquí, para Repita aprender. la pregunta, pastor. Y si los últimos 1,000 años corresponden al milenio donde Jesús va a reinar en la tierra, representando al Shabbat o séptimo día. El Shabbat es el séptimo día. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? El sábado, ¿no? ¿Me pregunta o me responde? No se sabe el sábado. El Shabbat es el sábado. Es el último día. Es el último día de la semana. Porque el primer día de la semana es Es el domingo. domingo. Entonces, ¿qué significa? Y si los últimos 1,000 años corresponden al milenio donde Jesús va a reinar en la tierra, representando al Shabbat o milenio o séptimo día, ¿qué es? ¿Qué significan estos últimos 1,000 años? Entonces dice que la segunda venida de Cristo ocurrirá A ver, al final del sexto milenio. cuando se cumple el sexto día, el Señor aparecerá. Cuando se cumple estamos en la semana 69. La semana 70 es cuando Jesucristo aparece, levanta a su pueblo y empieza, escúchame, empieza el periodo de 7 años, que son 3 años y medio de bonanza, de grosura y de todo. Y después es cuando el anticristo se manifiesta y se muestra tal y como es él. Entonces ahí empieza la semana 70 de Israel. Entonces, pero para ese momento la iglesia ya no está en la tierra. Regresamos con Cristo y empiezan estos 1,000 años. El séptimo día. Por eso es muy importante. Ahora, si tienen alguna inquietud al respecto, por favor me dicen y yo se lo explico. Entonces,
Entonces hace alusión a Éxodo. No, la segunda venida. Entonces la segunda venida de Cristo ocurrirá al final del sexto milenio. La segunda venida de Cristo ocurrirá al final del sexto milenio. ¿Por qué? Porque el Señor levantará a su pueblo y vendrá el juicio. Vendrá ¿cómo se llama? La tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Es cuando el falso profeta, el hijo de maldad y el anticristo se manifestarán, se quitarán la careta y vamos a ver que ese es el mismo diablo, el anticristo. Amén. Entonces, esto hace alusión 21. Esto hace alusión a Éxodo 21:2, que nos habla de que si se compra a un esclavo hebreo servirá 6 años, pero en el séptimo año... Permítame, que esto es bien importante que Lo leamos Éxodo 21:2. esto hace alusión, no leamos el 21:2 porque está bien claro acá. Esto hace alusión a Éxodo 21:2, que nos habla de que si se compra a un esclavo Escuche hebreo, bien, si se compra a un esclavo hebreo, servirá 6 años. servirá 6 años. Pero en el séptimo año, este saldrá libre. ¿Qué significa eso para ustedes? El milenio. Cuando venga el sexto, como lo que nos acaba de decir aquí, Nosotros, vamos a ser libres. el mundo está para entrar al sexto día. Estamos en el año 5,000 y pico, 5,800 y pico. Se acerca el sexto día. Entonces, el séptimo día, cuando va a entrar el séptimo día, dice, si se compra a un esclavo hebreo, servirá 6 años. Pero en el séptimo año, este será libre. Y esos somos nosotros. O sea, antes de que llegue el sexto día, el Señor habrá levantado su pueblo y vendremos con Él para el séptimo día. ¿Sí me entienden, hermano? El séptimo día vamos a venir con Él porque vamos a estar con Él 1000 años aquí en la tierra. Éramos su pueblo esclavo, tanto los judíos como nosotros. Nosotros éramos el pueblo que no era pueblo, pero Él nos hizo su pueblo a precio de sangre. Amén. Siga. ¿Y no es eso lo que justamente hará Jesús cuando venga? Él va a liberar a los cautivos, a nosotros, porque por 6,000 años el mundo ha sido esclavizado por Satanás, un duro capataz, pero el Señor va a venir y Él va a libertar a los cautivos al final del sexto milenio. Éxodo 21:2, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. ¿Por qué? Porque es Cristo el que pagó en la cruz del Calvario. Seremos libres. Siga. Job 5:19, de 6 aflicciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Hermanos, de todas estas aflicciones nos librará el Señor. Y en la última, el Señor nos librará, nos seguirá librando. Lo ha venido haciendo con nosotros en medio de las tribulaciones, de las tristezas, de las amarguras, de las enfermedades, de las infidelidades, de la pobreza, del escarnio. Él nos ha librado. Tenemos motivos fehacientes para sonreír y vivir eternos felices. Hermanos, tenemos motivos fehacientes, poderosísimos, para estar felices. Amén. Sí. Sí. Y usted se preguntará, ¿qué tan cerca estamos de que se cumplan los 6,000 años? La respuesta es muy cerca. Por otro lado,
Si alineamos los eventos bíblicos e históricos para calcular el año 6000, utilizando cálculos astronómicos, llegamos a que se cumplen en el año 2020. ¿Recuerda lo que le dije el año 2019? Ujú. Vea. Y si tomamos en cuenta el calendario judío, nos dice que estamos viviendo en el año 5780 desde la creación de Adán. Sin embargo, se han encontrado 2 errores en el conteo de este calendario, por lo que tenemos que agregar 239 años para compensar los errores, y aplicando la corrección tenemos que estamos viviendo en el año 6019. Así que de acuerdo a esta profecía, también creemos que somos la última generación. Apocalipsis. Apocalipsis 22:7. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El comienzo de dolores. Marcos 13, 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Jesús les reveló en privado a 4 de sus apóstoles más cercanos ciertas señales para indicarles el comienzo de los dolores, que hacen alusión a los dolores de parto que sufre una mujer antes de dar a luz y que se caracterizan por ser más fuertes y más frecuentes. Permítame. Esos dolores de parto es la tierra. Es la tierra. Está hablando de la tierra. La tierra no aguanta más pecado. No aguanta. El pecado pulula por todo lugar. Hay pecado en todas partes. Sí. Los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos, los esposos contra los esposos. Es una cosa impresionante. El pecado, la maldad, la deshonestidad, la infamia, la mentira. Siga, hermano. Ok, el comienzo de los dolores, Sí. que hacen alusión a los dolores de parto que sufre una mujer antes de dar a luz y que se caracteriza por ser más fuertes y más frecuentes cuando se acerca el evento del nacimiento. Y vemos que estas señales siguen la misma secuencia que tenemos con la apertura de los sellos en Apocalipsis 6, que hacen referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. Jesús mencionó a sus discípulos que habrían múltiples señales como guerras, terremotos, plagas. Permítame. Guerras, terremotos, plagas. Usted me puede decir, toda la vida han existido, sí, es verdad. Pero está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de que Israel se constituyó, Israel cuando la higuera nace. Las guerras que hubo en la Primera Guerra Mundial, allá en el 1900, no tienen nada que ver con Israel, en absoluto. Porque Israel nace en 1948, Después de la segunda. después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que ser consecuentes y ser objetivos con respecto a los tiempos. Amén. Sí, hermano. Y aunque estas señales las hemos visto generación tras generación, no podemos descartarlas en nuestra generación, especialmente porque estamos viviendo que estos fenómenos están ocurriendo muy frecuentemente y con gran severidad. Vemos rumores de guerra todos los días y con el COVID-19 la situación está empeorando muy rápidamente. Por ejemplo, tenemos a China soportando a Rusia, amenazando a los Estados Unidos. Israel está en lucha contra los árabes, a Irán, y constantemente están atacando posiciones iraníes en Siria. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes?
no vienen de las pasiones que combaten en sus En miembros? sus miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Pues nuestro cuerpo. Sí, pero los miembros, nuestra manera de pensar. Ajá, nuestra mente. Es nuestra manera de pensar. Sigan. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Santiago 4, 1, 2. Leamos. Permítame, antes de leer Santiago 4, 1 y 2, dice, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Hermano, es hasta irónico leerlo, ¿cierto? ¿No creen ustedes que es una ironía? No tienen, no piden, no tienen porque no piden. Y después nos da Santiago 4, 1 y 2. Leámoslo, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, ¿de dónde vienen las pasiones en nuestros miembros? ¿No es de la envidia? Porque este tiene y yo no tengo. ¿Y porque a él sí y a mí no? ¿Y porque a este le dan y a mí no me dan? Porque este gana y yo pierdo. De las pasiones de nuestros miembros. Nosotros lo hemos enseñado, que tenemos que llevar nuestras pasiones, nuestras debilidades, espíritu, alma y cuerpo, cautivos a la obediencia de Jesucristo, para que de Él sea la preeminencia, para que lo que salga de mí sea aprobado por la dulce presencia de Cristo en mi vida. Cuando tú le das totalmente la autoridad al Eterno en tu vida, va a salir solamente lo que Dios permita que salga de ti, no más. Ya no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Con respecto a la hambruna, la ONU informó que... Leímos Santiago 4, 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2 creo que sí. No, no se leyó. ¿O no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué dice la recibís? Es que no es robando, no es asaltando, no es asaltando, no es quitándole. Es que hay que pedir. Y pedís y no sabéis pedir. Oiga hermano, enséñeme cómo es eso, hermano. Pues, Sí es. No tienes porque no pides, y cuando pides, pides mal. Por eso no recibís. Por eso no recibimos. Exactamente. Porque pedimos para nuestras vanidades. Para nuestros propios deleites. Con respecto a la hambruna, la ONU informó que debido a la crisis causada por el COVID-19, habrá un crecimiento del 80% en el número Esto es ahorita. Habrá un crecimiento del 80% en el número de personas que experimentarán desnutrición en América Latina y Asia. Y no podemos pasar por desapercibido la plaga del COVID-19 que está afectando a todo el mundo como nunca se había visto en la historia de la humanidad. José 24:5. Entonces envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después lo saqué a ustedes. Plagas de langostas están acabando con Escuche bien esto, hermano. Esto es muy importante. Plagas de langostas se están acabando con los cultivos desde África, Arabia, India, Irán, hasta China. Se estima que 25 millones de personas en África tendrán problemas para tener comida o consecuencia de las langostas. Hasta las personas incrédulas la comparan con una plaga bíblica.
En, Escuche bien esto, lo que sigue. en Latinoamérica, millones de langostas afectaron a Paraguay, Argentina y Brasil. Ahora Mientras, mira lo que pasó en Canadá. mientras que en Canadá, escarabajos del pino han destruido. Ok, permítame. ¿Sabe cuál es una de las fortalezas más grandes de Canadá? Canadá es un país muy rico, pero tiene mucha madera. Bastante madera. Por eso es un país muy frío, muy húmedo. Siga. Mientras que en Canadá, escarabajos del pino han destruido el equivalente de a 15 años de suministros de madera con los que podrían haber construido 9 millones de casas. Permítame. El equivalente a 15 años de suministros de madera. Los escarabajos del pino. Se lo comieron. Se lo comieron. Se comieron los árboles con los cuales se iban a hacer 9 millones de casas. Hermano. Esto no es una noticia. Esta es una profecía, hermano. Amén. No es una noticia, es una profecía. Nosotros deberíamos de caer de rodillas, que todavía tenemos en este país una taza de café y un pan. Amén. Sí. Sí, amén. Deberíamos de caer de rodillas delante del eterno Dios y suplicarle que tenga misericordia por esta nación que nos ha abrigado, nos ha dado su techo, su ternura, su calor. Nos ha dado un lugar donde transporte, comida, techo, vestido, calzado, Amén. Amén. y nos ha dado un lugar en la sociedad. Así es. Sigamos. En China, la gripe porcina ha Oiga, matado. escuche bien esto de la gripe porcina. La gripe porcina ha matado a 40% de los cerdos. Se estima que Oiga, 40 la gripe porcina ha matado 40% de los cerdos. Ahora lea lo siguiente. se estima que el 50% de Oiga, la población mundial El de cerdos 50%, o sea, en síntesis, el 50% de los cerdos del mundo viven en China. ¿Allá dónde están? El 50% de todos los cerdos del mundo están en China, hermano. Y están muriendo. y el 40% muertos. Sigue, hermano. Ageo 1, versículos 5 y 6. Así dice el Señor, el Eterno, Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Es mentira eso? No. Cuando no eres. Porque el que no está dentro de la voluntad del Eterno, este está echando sus cosas En la basura. en saco roto. En saco roto. En saco roto. Hermano, esta camisa no me la voy a poner, pero nunca la boté, porque abrigué la esperanza que un día me la iba a poner otra vez. Gloria a Dios. Yo lo hubiera botado, ¿sí o no? Porque ya no me servía. Así es. Sígame, hermano. Ageo 2, 16 y 17 dice, cuando esperaban 20 medidas de grano, Escuche bien, cosechaban solo... escuche bien, porque esta profecía es para nosotros. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Y yo envié plaga, mojo y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí.
dice el Señor. Hermanos, la verdad es esta. Debemos caer a los pies del Eterno. Amén. Así es. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos compañeros, compañeras, hermanos, tíos, mucha familia. Deberíamos de caer a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es contado como pecado. Amén. Nuestros familiares que no conocen a Cristo nos necesitan a nosotros. Y si nosotros no hacemos este trabajo, nos estamos jugando nuestra propia salvación por desobedientes, sencillamente. Sigamos. Desde que el Eterno me alcanzó, aprendí que Jesús iba a regresar. Hemos estado estudiando cómo ser un buen servidor, cómo ser un buen servidor del Señor, estando listos para su retorno. Desde que el Señor me alcanzó. Desde que el Señor me alcanzó. Desde que el Señor me alcanzó, aprendí que Jesús iba a regresar. Hemos estado estudiando cómo ser un buen servidor del Señor, estando listos para su retorno. Con todas estas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, anunciando su pronta venida, sinceramente creo que somos la última generación y que el final de esta era está cerca. Por esta misma razón, me gustaría exhortarlos como hermanos en nuestro Señor Jesucristo para que seamos como un vigía que está atento a todas las señales que Dios está orquestando para alentarnos a que estemos listos. Preparémonos con extra aceite, como las 5 vírgenes que recibieron al novio en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13, para evitar ser tomados por sorpresa, como las novias insensatas a las que le cerraron las puertas, porque para ellas el novio apareció como un ladrón por la noche al que no esperaban. Mateo 25, 10, mientras ellas iban a comprar, Escuche bien esto. mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. También quisiera exhortarlos a ser fructíferos en su andar con el Señor. Dice el Eterno, Juan 15, versículos 16 y 17, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Amén. Mateo 6, 19 al 21. Dejemos aquí esto, hermano.